Cuando hay una restauración, lo primero que tenemos que saber es de dónde viene el problema, porque si no atajamos el problema, difícilmente vamos a dar con la solución. Las causas generales en la degradación de fachadas o piezas ornamentales pueden ser de 4 tipos, ¿vale? Pueden ser las causas sociales, bueno, que las causas sociales, como las guerras, gamberrismo, bueno, causas técnicas, ambientales y mecánicas, ¿verdad? Eso lo pone ahí y veo que todavía me acuerdo de leer. Bueno, las causas sociales, normalmente la peor de todas, lógicamente, son las guerras. La inconsciencia a veces, el gamberrismo, pero a veces, otras veces, son las malas restauraciones. Estas hablo yo, por ejemplo, de allí de León, que estamos cansados de... Y mira que es una catedral que se intenta de que las restauraciones sean, pero bueno, vienen empresas y empresas, hay 2 tipos de empresas. Entonces, bueno, típico ver piedras destrozadas por las restauraciones, el chorro de arena que hace unos años estaba tan de moda, todo el mundo tenía una máquina de chorro de arena y después cogemos un sillar ahí según viene de la cantera a corte de sierra y lo ponemos ahí abajo. Eso es muy, muy común, ¿no?, en este tipo de restauraciones. Ahí veis arriba un sillar, más o menos intentaron abujardarlo, abajo 2 que le dieron con el chorro de arena y el de abajo del todo ya, ¿para qué vamos a abujardarlo si nadie se fija? Bueno, pues eso es lo que hay. Bueno. Quiere decir con eso que lo restauran mal, ¿no? Claro, este es otro... Sí, este es otro ejemplo que hubo, no sé si habéis oído, han restaurado ahora mismo, este es un parador en San Marcos de León, es un parador nacional, es un edificio muy, muy bonito, plateresco, y hace 25 años se hizo una intervención, se echó un producto que era para impermeabilizar la piedra, un producto novedoso, nuevo y tal. ¿Qué problema ha habido? Que ese producto impermeabiliza también, que no deja salir, no transpira. Entonces queda la humedad dentro y ha ocasionado más desperfectos en estos 25 últimos años que en los siglos anteriores. ¿Y qué producto le echan? El que te vende, el del comercial que te vende en la época, te vende un comercial exactamente, tampoco, hay muchos comerciales de TAIS, de tal, que te venden el producto, eso hay que probarlo. Que es muy bueno, sí, para ciertas cosas y en ciertos momentos, pero bueno, en las fachadas y cosas de esas, a mí no me gusta mucho usar productos que no sean naturales. Porque una cosa, actualmente cuando se restaura, se procura que en la restauración se note la diferencia sobre... Eso lo vemos ahora, porque es un poco lo que os quiero, porque hay siempre un conflicto entre restauración y rehabilitación. Entonces ahí vamos a ver un poco, hay varias maneras. Bueno, las causas técnicas, a veces los defectos de proyecto. Una cosa es un defecto de proyecto, que calculó mal el arquitecto el hierro que había y se cayó, que ha pasado, Calatrava es muy famoso, pero se le han caído unos cuantos, sabéis que saca tanto tal, que igual el calculista que está con él calcula mal el hierro que hay que poner y de repente pues un saliente de una casa se cayó. Y bueno, los defectos estos son de chiste, ¿no? Que dices, joder, pues esos son muy graves. Bueno, los hay más graves. Después defectos de ejecución también, ¿no? Que hay... Sí, sí. Bueno. Como decía el albañil, un poco así, las Sí. un poco así. Bueno, en las causas ambientales están los terremotos, como en Lorca, las humedades, que el mayor problema y el 90%, por no decir más, de los problemas que se ocasionan en cualquier edificio o cualquier pieza, ¿por qué creéis que es? Humedad, el agua. El agua. De una manera o de otra crea problemas. ¿Por qué? Porque es el mayor disolvente que tenemos. Entonces, aparte de dar humedades,
es el que conduce cualquier tipo de sustancia hacia esa piedra. Entonces, al final, desde los líquenes hasta productos químicos. De ahí está las químicas, el mal de la piedra, bueno, las físicas, sales solubles y las químicas. Las químicas son en contacto con ciertos ácidos, pues azufre, por ejemplo, puede crear ácido sulfúrico en contacto con el agua y acaba deteriorando. Eso se monda, eso es como una monda, queda como una cosa ahí, va saliendo como una costra, aquello, y se va cayendo, se va quedando sin volumen. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, sí, el mal de la piedra. Eso sobre todo, por eso estos edificios con los gases sulfurosos de los coches, en contacto con la lluvia lo que creaba era ácido sulfúrico, entonces eso sí que atacaba. Por eso se ha quitado el tráfico rodado de edificios así importantes, se procura que cada vez esté más al exterior. A ver, otras son las causas biológicas, con los microorganismos, desde los microorganismos, líquenes, etcétera, hasta, bueno, que eso, si no se ataja a tiempo, va a crear una vegetación, esas raíces entran por cualquier lado y acaban reventando la pieza. Esto sería lo que os decía antes, las costras, las disgregaciones de todos esos ácidos, esas sales que transportan los aguas. Las acciones mecánicas, como los terremotos, asentamientos, bueno, los asentamientos que son en obra nueva bastante comunes, además por la velocidad que se construye, pues es normal la casa que no tenga 3 o 4 rajas. Las dilataciones, a veces por las humedades, pues entran en las dilataciones en contacto con el hierro y lo que decíamos antes, oxida, empieza a crecer el hierro y acaba creando verdaderos problemas, porque atajar esos problemas es bastante complicado. Tenemos que eliminar todo ese hierro, o curarlo. Ahora hay unos agentes reconvertidores de óxido y demás, pero bueno, es bastante complejo y bastante caro. Y bueno, y dentro de lo que me comentabas antes, hay 3 tipos de teorías que dicen en restauración. Una es la teoría historicista, que es por ejemplo la de la Catedral de León, que esa teoría lo que trata es de hacer una restauración siendo fiel a cuando se construyó ese edificio, con los mismos materiales si se puede, y si no, si hay alguna incompatibilidad, por ejemplo con lo del hierro, pues eso, intentar cambiarlo. Esta teoría fue una corriente allí en León, porque esta teoría viene de un arquitecto francés, Viollet-le-Duc, que trajo una corriente a Europa de que había que dejar todos estos edificios exentos en el siglo XIX y tal. Y Juan de Madrazo, que fue el que nos fue a León, fue un arquitecto que nos fue a León, era muy amigo de él y un fiel seguidor, y siguió esta corriente. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo una restauración en el siglo XIX y eliminó todas las partes que no eran góticas del gótico puro. Por eso la Catedral de León es importante, porque es la catedral más francesa de las catedrales españolas. Es una cosa un poco extraña. Fue el primer edificio catalogado por la UNESCO, pero sin embargo no es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta fachada, que yo creo que todos conocéis, esa fachada se eliminó y se recolocó en el siglo XIX. Se hizo completamente nueva. ¿El motivo fue porque estaba mal? Sí, porque allí allí el clima es muy severo. Entonces la piedra estaba deteriorada y ya que vamos a restaurar, habría una gran partida económica en aquella época y se decidió 2 fachadas restaurarlas completamente. La de ese lado, esa es la fachada sur y la este también. Hubo 2. Hay una que está intacta. Si alguna vez vais, es bonito porque es la de la Virgen de los Dados, ¿te acuerdas? Es una fachada muy bonita, ¿por qué? Porque
Todas estas fachadas, las esculturas, es curioso, las esculturas iban todas policromadas. Entonces no la veríamos como la vemos hoy, la veríamos de colorines. Y esa fachada, aparte de que han hecho una restauración últimamente, se mantiene intacta, porque hicieron el claustro al lado. Entonces todas esas pinturas están como estaban en la Edad Media. ¿Cuál? No. Quieren hacerlo, ¿eh? Está en proyecto. Lo que pasa que va a ser ahora mismo lo están estudiando de pintarlo. No sé si se llegará a... Pero sí, están con ello, ¿eh? Además hay una restauración ahora de 24 figuras que llevamos unos años que no acaban de arrancar porque, bueno, ya sabéis. Sí, hay restos, sí. Y la otra fachada se restauró hace un par de años, la otra está intacta, está en el claustro. Bueno, pues esta fue la restauración. Si os fijáis, la de Juan Madrazo, ahí veis las diferencias, hay varias diferencias, varias ornamentaciones que se eliminaron. Arriba casi tenéis, bueno, ahí la Anunciación, que es una virgen con unos ángeles y tal. La han puesto ahora abajo en la muralla, que nadie sabe, dice, ¿y eso de dónde era? Pues bueno, era de la catedral. Lo han ido dejando por la ciudad, varios restos, pero bueno, eso era de cómo estaba. ¿Por qué? Porque la catedral no se construyó en el siglo XII, pero hasta que se acabó se hizo varias remodelaciones y se fue cambiando. Entonces, bueno, la corriente esa que os comentaba tuvo un problema, que al lado teníamos una portada, una entrada de la ciudad, del casco histórico, que era medieval. Eso estorbaba. Entonces, en 1910 se derrumbó, se tiró, por esa corriente. Era lo malo, la otra parte que no es tan buena. Y bueno, hay un dicho allí que había uno de los ricos de León, que es que decían que la tiraron porque no le entraba el coche, era cuando ya empezaba, había algún coche. Bueno. Esta catedral, por ejemplo, para que veáis, esta está sentada sobre las termas romanas. La de León, la historia que tiene allí, y era una de las termas, ocupaban todo lo que es la catedral de León y un trozo más, o sea que eran unas termas importantes, era una zona bastante importante. Por eso, bueno, ha sufrido varios problemas. El terremoto de Lisboa, de 1755, derrumbó parte de esa fachada, de una de las fachadas, y una bóveda también. Bueno, después está la teoría, esta era la historicista, está la teoría arqueologista, que es la que han utilizado, por ejemplo, en la Catedral de Burgos. Toda la restauración que se ha hecho, por ejemplo, se han cambiado no sé cuántas gárgolas, lo que se ha utilizado son piezas de resina. O sea, eso es un poco como para mí, como los coches tuning. Parecen aviones, meten un ruido como los aviones, pero al final no dejan de ser un coche normal y corriente. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, en León se han puesto dos gárgolas de resina pequeñas, pero tiene su sentido, porque es una zona muy accesible. Entonces necesitaban una grúa muy grande, que allí tenemos restos también romanos, y meter una grúa ahí es un poco complicado, y lo más lejos posible, claro, que no pese, necesitabas algo que no pese, que se coloque rápido, que no tengamos... Bueno, pues las han puesto por ese motivo, pero aquí todas las que se pusieron nuevas, que no sé si fueron 16 o tal, se pusieron de resina. Sí, son peligrosas, pero... Sí, yo lo entiendo también, pero si llevan allí 800 años, yo creo que por 900 por lo menos que... Hubo hace unos años, no sé si oísteis en León, que había un mendigo abajo también y se cayó una gárgola justo al lado, no le mató de milagro. Estaba durmiendo allí y dejaron ya las puertas, las dejan cerradas siempre de los exteriores Bueno, a los 2 días fueron los técnicos del ayuntamiento a revisar que no estuviera ninguna gárgola, se pudiera desprender. Bueno, según acabaron, al día siguiente se cayó otra. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo compruebas? ¿Con la maceta? Con la maceta, con un hierro. Vamos a darle unos golpes a ver si suena si tendría alguna fisura, y le dio justo para que quedara sujeta. Muy bien. Entonces, eso que dijo Luis está muy bien. Entonces,
Dice, se pueden desprender. Nosotros hemos buscado ahí una solución, nos han buscado esta solución, que está muy bien, que son unos anclajes con una varilla con una red de inoxidable que evita que eso, si se suelta, se desprenda. Sí, sí, sí. Otras veces que no hay presupuesto, pues bueno, por lo menos el problema se intenta quitar. Eso está ahí, ¿vale? El problema se intenta. Bueno. Y esta es la otra teoría, la de intervención al contraste, que es la que comentabas antes. Por ejemplo, en el Teatro de Sagunto, ya visteis lo que pasa, ahora se hace en muchos sitios, sobre todo se hace en los museos, que es importante, para enseñar la zona, las cosas viejas, se hace, quieres diferenciar de lo que había a lo que hay, que está muy bien el de aquí. Se hace la volumetría en escayola, en un material diferente, para que se vea. Bueno. Después depende del tipo de rocas, magmáticas, sedimentarias o metamórficas, que era lo que habíamos visto el otro día, que hay tres tipos. Unas son volcánicas, las sedimentarias por sedimentación y las metamórficas por cambios de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos una construcción o vamos a restaurar, nosotros siempre restauramos prácticamente dos tipos de piedra, que son las calizas y las areniscas. ¿Por qué? Porque ese tipo de rocas se dejan labrar bien, al fin y al cabo son blandas. Entonces, por eso tenemos los problemas que tenemos. Cuanto más dura la piedra, pues menos problemas hay. Cuando tenemos dos piedras, por ejemplo, una arenisca y unas calizas juntas, hay que tener cuidado. Bueno, aquí tenéis ahí un poco, si tiene sílice pueden tener incompatibilidades con las calcáreas. Entonces nos pueden ocasionar un problema porque hay dos piedras diferentes. A veces ocasionan problemas con las humedades, etcétera. Bueno, lo que veíamos el otro día, la dirección de la estratificación, siempre comprobar en una restauración que a veces pues se desprende. ¿Por qué se desprende aquello? Bueno, porque esa piedra cuando la colocaron pues no está bien. Normalmente están bien, pero bueno, una comprobación. Eliminación, típico, eliminación de las grapas de hierro. Aquí abajo las veis, pues tenemos miedo. Ese es un arco que parece que es un arco que tenemos ahí, se llama arco pinjante, que parece que le falta una columna en el medio. No, ese arco es así, pero los que estuvieron allí vio que aquello se movía un poco, dice, esto se nos va a caer, ha quitado la columna del medio, se nos va a caer, vamos a meter una grapa. Bueno, pues no, realmente no hacía falta, es un arco, bueno, es un problema también quitar eso, es una seguridad, pero bueno, ahí porque no tiene humedad, porque está dentro de un claustro, si tuviera humedad, eso se hubiera roto, se hubiera caído el arco entero ya. Y a veces que no queremos que se vean esas cosas, las pintamos del color de la piedra y pasa desapercibido. Eso quitarlo es un problema. Nosotros lo hacemos, y bueno, esto es un poco en la catedral, cómo se construye. Veis que lo que se elimina son todas las grapas de hierro o de bronce. Bronce sabemos que hay grapas de bronce, ¿por qué? Porque suelen hacer esos pequeños agujeros, el bronce se oxida más lentamente, pero crea un líquido y tal que va rompiendo la piedra, entonces tiene una salida, va erosionando, va rompiendo y sabemos que cuando ocurre esto tenemos que desmontar esa parte, sacar el bronce, meter inoxidable, y nosotros utilizamos una técnica que es la de plomo fundido, lo mismo que veíais antes, fundimos plomo, en otros países está prohibido, en Francia, por ejemplo, el plomo por el tema del saturnismo, no dejan de ser metales pesados y que pueden quedar en la sangre, pero bueno, cuando estás con eso, o estás al aire libre, o estás protegido, estás en el taller protegido, es peligroso, sí, está a 200 y pico grados y eso te cae, pero bueno, lo manipulas pues con lo más cuidadoso posible, con guantes, etc. También a mí no me gustan mucho las varillas de teflón y de inoxidable, pero bueno, a veces sí que se usa. Y bueno, lo de limpieza antes, como visteis antes, métodos manuales usamos, métodos de cepillo más suave, cepillo de cerdas, mecánicos, desde tipo Dremel hasta
hasta radial, depende de lo que se vaya, pero siempre se empieza por lo más suave hasta lo más agresivo, nunca se empieza, claro, si voy a limpiar un granito, igual me pongo con un cepillo de cerdas y aquello no limpia nada, igual ya tengo que ir al siguiente nivel, tengo que ir a por un cepillo un poco más duro, tal, después si no, pues al final medios mecánicos, etcétera. Pero bueno, chorro con fibra de vidrio, arenas, granallas, depende del tipo de piedra, se utiliza uno u otro. Y hay otro tipo de limpieza que es el más caro, ahora ya van valiendo algo menos las máquinas, que es el láser. Y cada vez van avanzando mucho más, porque antes era un puntito, tenías que estar ahí 3 segundos y pasar a otro puntito, con lo cual hacer 10 centímetros cuadrados podías estar toda la mañana, era carísimo. Y hoy en día ya los van haciendo con cuadrículas, es igual que la depilación, empezó con un pelito, ahora ya son zonas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. La verdad es que es una maravilla, si esto tenéis opción de ir a alguna feria y verlo trabajar, es una maravilla verlo. Y sobre todo en escultura, que no deteriora, es un calor tan fino que no... Bueno, a veces depende del tipo de piedra, con agua a presión, con arena también, si es un tipo de piedra caliza griot de estas muy duras o granito, tampoco vamos a hacer nada. Y después otro tipo de granallas que son biodegradables y son tal, pues hay de frutos secos, de melaminas, de acero, hoy en día hay muchas. Bueno, lo de las uniones que ya vimos antes, aceros inoxidables, con resina también. Las uniones con plomo, lo calentamos ahí en un hornillo que tenemos y se va vertiendo. Y a veces, lo que veíamos de los morteros de restauración, pues hay que restaurar pues con un tipo de mortero. Y bueno, Cuando hacemos los morteros, lo que veíamos antes es que se hace una muestra de colores. Tenemos que hacer muchas pruebas. Yo hago un botecito con 100 gramos, por ejemplo, de ese producto, y yo necesito un poquito, no necesito los 100 gramos, pero con esos 100 gramos voy cogiendo, digo, bueno, pues me parece que ese color le falta un poco de ocre, bueno, pues cojo un poco, le echo un poco de ocre, y voy anotando, siempre voy anotando lo que voy haciendo, porque si no, no me vale para nada. Necesito saber 2 vasitos, por ejemplo, del mortero, un vaso o una medida pequeña, una cazoletina de esto y otro del otro. Vamos anotando, porque si no, no tiene sentido, los vamos numerando. Y al día siguiente, pues ya comprobamos un poco si hemos conseguido lo que queremos o no. ¿Es importante? Sí, porque esto nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y esto va a ser muy rápido. Después ir allí, decir, oye, pues yo ya sé que la mezcla es esta, voy para allá y lo hago. Esto es lo que nos encontramos habitualmente, ¿eh? En vez de meter un mortero de restauración, te encuentras, pues eso, cemento que lo hizo. Ha pasado los años y la verdad es que no se nota mucho, pero bueno, nosotros sí que lo vemos. Y lo que procuras es hacer con un mortero de restauración, intentar recomponerlo. Nosotros lo que solemos echar para crear, ya os decía el otro día que cuando trabajáis una piedra, ella misma, el carbonato cálcico hace que esa parte quede más dura, que quede entre menos la humedad. Pero lo que usamos nosotros a veces para acelerar ese proceso es darle un agua de cal. Damos cursos de cal y estuco también, entonces teníamos una calera y el agua de una cal que lleva apagándose 30 años, pues es muy buena para eso. Y lo que hacemos a veces es, cuando has dado morteros, ya está todo restaurado, echamos un poco de colorante, una pistola y te queda todo homogéneo. Y bueno, fluorsilicatos, también silicatos, utilizamos productos, yo que sé, el más conocido es el silicato de etilo, también el fluorsilicato de magnesio, de zinc, de sodio, pero el que más se usa para todo es el silicato de etilo. Vamos a ver. Bueno,
de estos, todos los productos que hay, infinidad de ellos, que tampoco me quiero, bueno, hay silicatos, los que más se utilizan, el 90% de todos los comerciales que te venden es el silicato de etilo. Pero hay que tener cuidado porque nosotros cuando compras un producto comercial, normalmente ese producto viene muy rebajado y no es un producto caro. El silicato de etilo suele costar unos 14 euros el litro, de 12 a 14 euros si lo compras en grandes cantidades. Claro, ellos quieren abaratar y que te parezca que el resultado es bueno. Entonces lo que hacen es mezclarlo al 50% con etanol, con alcoholes, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso para la restauración no es nada bueno. ¿Por qué? Porque ese producto lo que estamos es dando un producto que seca enseguida. Y eso no es bueno. Lo que yo necesito en una restauración es que penetre. Entonces nosotros lo solemos comprar puro y siempre que se hace una restauración, eso recompone la piedra. La verdad es que si lo usáis alguna vez vais a ver que la piedra está disgregada, está toda comida, la sumerges en eso y al día siguiente eso está duro, es como que se hubiera recompuesto aquello. ¿Y estos productos son fungicidas y tal? ¿Se comen los bichos, los hongos? Claro, hay que tener cuidado con eso, sí, hay algunos que comen... Hay productos específicos para esos, sí que los venden. Yo ahora mismo el producto químico... Es igual que los anticarcomas y estos, tienen unas bases. Yo de esos ahora mismo no sé la base cuál es, pero sí que los hay. Y es mejor ir a la base que ir a un comercial, porque a veces intentan abaratar con esas cosas. También que sepáis, nosotros alguna vez hemos utilizado antigrafitis. Mira, esto era lo que decíamos, lo que os comentaba, una escultura que hicieron del hálito de Durruti, que era como un huevo dentro, con unas cosas y tal. Y como sabíamos que cada poco nos iban a estar dando brochazas, pues le dimos un producto antigrafiti que la verdad es que funciona muy bien, porque dan la pintura, vas al día siguiente con la Karcher y queda impecable aquello. Entonces, hasta que se cansaron. Pero bueno, esto nos lo encontramos bastante, monumentos por ahí, pues desgraciadamente, antipalomas, sistemas antipalomas. Aquí lo que he visto que hay muchos estorninos. Me ha parecido, ¿no? Son estorninos, sí. Allí tenemos muchos problemas con las palomas. La paloma turca esa y la otra. Sí. Bueno, y la normal, sí. Pues bueno, ahí están estos pinchitos que la verdad es que no valen para mucho, porque los ponemos y siguen allí anidando. Ahí tenemos otro problema muy grave que son las palomas. ¿Cuál? Eso es, sí. Nosotros tenemos problemas no con las palomas, sí, pero con las cigüeñas. Las cigüeñas, porque las cigüeñas, cada nido que tienen puede llegar a pesar 300 kilos. Y además les gusta hacerlas en el sitio más alto. El sitio más alto del casco antiguo pues es la catedral. Los pináculos, cuando yo me tocó restaurar pináculos, y lo que decías es que empezamos poniendo 4 varillas de inoxidable, que quedaba muy bonito, no se veía desde abajo, 4 varillas de inoxidable, y claro, iban las cigüeñas y no se posaban, pero empezaban a tirar palos hasta que se cruzaban 2. En el momento que se cruzaban 2 les habíamos hecho el apoyo y tuvimos que quitarlos todos, y ya se pusieron pues una especie, emite pitidos, con lo cual hay como un sonar allí que emite pitidos y ya no van. Sí, sí. Bueno, pues es un poco esto, no sé si os he dado mucho. Bueno, pues nada, esto es todo, espero que os haya gustado. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. Está todo claro. A restaurar. Gracias.